¿Cómo poder saber si he nacido de nuevo? Es decir, ¿cómo saber si soy salvo? Bueno, el Señor Jesucristo nos hablará en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 24, lo siguiente relacionado a ello. A través de este versículo nos va el Señor a dar certeza y nos ayudará a reflexionar sobre nuestros caminos en el Señor. Dice Juan 5:24 de la siguiente manera, el Señor Jesús hablando. Dice, de cierto os digo, en verdad, yo les digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces vamos a observar en este corto pero profundísimo versículo 4 aspectos. Primer aspecto, el que oye mi palabra. Cuando el Señor Jesús dice, el que oye mi palabra. No nos es suficiente oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. No es suficiente. Podemos gastarnos la vida escuchando emisoras cristianas, escuchando la lectura de la Biblia por la internet, viniendo los domingos a la iglesia y escuchando, incluso hasta siendo un estudiante de seminario y buscando estudiar más y más y más. Pero no nos es suficiente eso. Si usted lo está haciendo, yo lo animo a que lo siga haciendo. No quiero decir que esté mal hecho. No. Y si no lo está haciendo, lo animo a que lo haga. Y si lo hace, sígalo haciendo. Pero es que hay algo más allá. El Señor nos anima a que ese es el principio. Leer o escuchar la palabra con sentido. Era por allí en Nehemías que leían la palabra con un sentido, con un ánimo, con una disposición de querer entender y buscar la sabiduría que había allí en la palabra del Señor. Pero ese es el comienzo. Luego el Señor nos animará a decir, y el que cree al que me envió, que oye mi palabra, coma, y una conjunción copulativa, o sea, que une lo anterior con lo posterior y cree en el que me envió. Necesitamos tomar una decisión personal. Necesitamos creer, necesitamos confiar, necesitamos tener una seguridad, necesitamos tener una convicción, una certeza para descansar en esa seguridad y en esa creencia. Eso es fe. Y así que la palabra de Dios nos animará a creer en Dios. Por eso Hebreos nos dice que el que se acerca a Dios es necesario, es imperativo. Creer que Él existe, que le hay, que Dios le hay, que existe como tal. Entonces es escuchar la palabra de Dios y creer, porque eso nos anima toda la palabra y toda la escritura a creer en Él. De esta manera, Él nos atraerá hacia Dios. Si hemos estado o si estamos apartados de Dios, es decir, muerte, ¿sí? Nos dará vida eterna, nos arrancará de la muerte. Pasaremos de la muerte a la vida. Seremos resucitados espiritualmente para asirnos, para pegarnos a ese Dios. Eso es vida. Muerte es separados de Dios y vida es estar con Dios. Entonces, esos cuatro términos: oír la palabra, creer en el Señor como suficiente Salvador, y Él nos arrancará de las cadenas de la muerte separados de Dios y nos resucitará y nos dará vida eterna. Vida eterna. Que el Señor nos ayude a meditar y a reflexionar si hemos escuchado la palabra con sentido, si hemos creído y confiado y descansado en el Salvador Jesucristo, y así daremos frutos dignos de arrepentimiento, porque nos ha arrancado de la separación de Dios, de la muerte, y nos ha unido a un Dios eterno, para vida eterna. El Señor les continúe bendiciendo. Muchas gracias.